5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy tenemos algo insólito en Autoterapiate, que es que vamos a estar tres personas compartiendo micrófono, compartiendo ideas, compartiendo emociones, perspectivas, y eso me parece riquísimo. La verdad es que nunca me he atrevido a hacerlo porque normalmente es como tanto lo que se comparte ya de dos cabezas que digo, puta, tres, el episodio se va a volver de 6 horas, pero está bien porque fue una propuesta que me hicieron mis invitados de hoy y me entusiasma mucho ver cómo fluye, justo porque creo que pues de lo que vamos a hablar y que los expertos son 100% ellos y ahorita nos lo van a platicar, es del tema de terapia narrativa, y creo que justamente intercambiar puntos de vista acerca de cómo vemos ciertas cosas y demás puede ser profundamente enriquecedor. Entonces, sin más preámbulo, Luis, Rina, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Luga, muchas gracias. Muy emocionadas de estar aquí grabando contigo en Autoterapéate. Sí, Maravilloso, Luis. muy honrado yo entonces de que tenemos la primicia de ser una conversación de tres en autoterapia. Esperamos, no sé si cumplir con la expectativa, pero esperamos no decepcionar, al menos. Yo estoy seguro que platicando contigo, Luga, y con Reina va a ser una conversación riquísima. De eso sí no tengo ninguna duda. Yo tampoco ninguna. No, me encanta. La verdad es que creo que va a estar muy chido. Y nada, hace unas semanas, no sé en qué momento de la programación de cada uno de los podcasts esto salga, pero bueno, ya tuvimos una conversación los tres con respecto al ego en vinculario, que es el podcast que tienen mis amigos. Entonces, creo que va a estar muy chido ahora pasarnos para acá y conocer un tipo de terapia o por lo menos un abordaje o demás que yo personalmente ni lo había escuchado. O sea, sí había escuchado la noción de tu narrativa, define un poco tu vida, la manera en la que te cuentas las historias. Me fascina esta frase de nunca es tarde para tener una infancia feliz, por ejemplo, que es como esta cuestión que te puede, ¿no? Reventar la cabeza de cómo, pues si la infancia es una, no, güey, es la que te vienes narrando, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, así lo planteo. Y creo que muchas historias cambian por completo la manera en la que las podemos ver y sentir y significar en el momento que compartimos simplemente desde tus ojos cómo se vio esto, ¿no? Entonces, esa es la noción que yo tengo acerca del tema narrativo, pero me va a encantar que me cuenten ustedes, pues, qué, cómo es y cómo lo podemos trabajar en el día a día. ¿Quién quiere empezar? Pues antes que nada, si estás de acuerdo, Luga, nos vamos a presentar para que la gente sepa de dónde vienen estas dos personas a decir estas cosas que van a decir esta mañana. Pues si están de acuerdo, me presentaré y luego, Luis, te doy la palabra y si quieres tú dar la introducción un poco para entrarle al tema de dónde nacen y cómo surgen las prácticas narrativas. Súper. Yo soy Rina, soy psicoterapeuta. El enfoque desde el que yo trabajo justo es esta mirada de las prácticas narrativas, que ahora Luis nos contará, que vienen mucho de la terapia sistémica. Entonces yo eh, trabajo como hago terapia sistémica con enfoque en prácticas narrativas y además de eso, pues soy directora de teatro y además de eso soy activista LGBTIQ+. Así que tengo muchas cachuchas, digo yo, tengo muchas gorras, muchos sombreros y bueno, todas esas miradas son las que caen para mi práctica, en donde pues me encanta acompañar personas y acompañar familias pues en los procesos que a cada una les sea de utilidad. Qué precioso. Luis. Y bueno, yo soy Luis, soy psicoterapeuta, también como Rina, trabajo principalmente desde las prácticas narrativas. Bueno, soy terapeuta individual, familiar y demás, pero tengo como dos grandes ejes en mi vida profesional. Por un lado, ¿no? La camiseta de terapeuta y por otro, desde el mundo de la sociedad civil, sobre todo, trabajo mucho en prevención y abordaje de violencia. Mm. Tengo una organización con la que trabajo y con muchas otras organizaciones aliadas. Trabajo mucho en prevención y abordaje de violencia en escuelas, en empresas, colaborando con instituciones públicas, en comunidades, ¿no? Violencias muchos tipos y muchas formas que en su mayoría se vinculan con el género. Entonces, bueno, eso es en lo que más
especializado, en lo que más he trabajado, pero tanto para el trabajo comunitario como para la psicoterapia, el camino que yo he encontrado respetuoso, cuidadoso, consciente, amoroso, es el de las prácticas narrativas o el de la terapia narrativa cuando hablamos de un espacio terapéutico, y por eso es que trabajo desde ahí. Y bueno, ya con el cue que me da Rina, pues me voy de una vez yo en banda para hablar un poco, ¿no? De qué es la terapia narrativa o las prácticas narrativas. Ujú. Yo las conocí principalmente, a esta aproximación yo la conocí como prácticas para trabajo comunitario, pero Ok. las prácticas narrativas son una mirada de mundo, diría yo, para hacer tanto trabajo comunitario como procesos de psicoterapia. Ujú. Y entonces cuando hablamos de prácticas, solo es ampliar el scope Ujú. para tanto mirar el proceso terapéutico como el trabajo comunitario, y por eso hablamos de prácticas narrativas, ¿no? Sin embargo, tienen muchos usos que van, pues, útiles para cualquier conversación. Y son esta mirada de mundo que usa la metáfora, porque es eso, usa la metáfora de las narraciones para trabajar la manera en que construimos nuestra identidad, nuestra experiencia de vida, cómo tomamos nuestras decisiones, ¿no? La terapia narrativa se basa en la premisa de que nos construimos por historias, y construir historias no es más que unir una serie de eventos en un periodo de tiempo con un orden y una forma tal que soporten una trama, ¿no? Contar una historia es unir los eventos que yo decida unir en el periodo de tiempo que considere pertinente, y la forma y el orden que les doy está tratando de soportar una idea, tienen una intención, ¿no? De Ujú. apoyar una trama particular, de la historia que yo quiero contar. Y entonces las prácticas narrativas conscientes de eso es que de pronto empiezan a explorar el impacto que tiene la historia que nos contamos de nuestra vida, de lo que hemos vivido, de quiénes somos, y Ujú. también la historia que nos han contado de nuestra vida, de nuestra historia, de quiénes somos, porque depende de quién cuente la historia y el poder que cada quien tenga al momento de contar esa historia, como más adelante podemos platicar de los discursos dominantes, la cultura dominante, ¿no? Hay historias que circulan tanto que aparentemente se vuelven verdades absolutas. Y eso puede pasar por encima de mis valores, pasar por encima de la identidad que quiero tener, mi identidad preferida, puede pasar por encima de muchas cosas, pero tiene un poder tal y un dominio tal que monopoliza de pronto la experiencia. Entonces, sobre esa metáfora es que la terapia narrativa se construye, aunque tiene un montón de principios básicos, lo que en narrativa llamamos mapas, ¿no? Que son como formas un tanto estructuradas de explorar aspectos importantes en un proceso terapéutico, que no solo tienen que ver con las historias, que no solo tendrán que ver con la forma de cambiar una narración, pero de pronto la metáfora basada en las narraciones es lo que le da como un punto de partida a la Ujú. mirada desde la que se conversa. No sé, Rina, si se me pasó a decir algo importante. No, no, mejor, lo dijiste impecablemente, Luis. No, hay muchas ideas que abarcan y explican las prácticas narrativas, pero bueno, siendo como lo que explica Luis, la esencia o el corazón o de donde nace, y de ahí tiene muchas particularidades para irlo comprendiendo mejor y para ir como entrando a desmenuzarlo. Ujú. No sé, Luga, ¿qué piensas de esto que dice Luis? Estoy muy feliz de que estén aquí. Solo puedo decir eso, me encanta, me encanta. O sea, creo que es apasionante como conectar con esto, me hace pensar en un montón de cosas, ¿no? O sea, cuando hablabas, Luis, de esta serie de hechos acomodados en una línea del tiempo para entonces formar una trama, me puse a pensar, claro, es que la trama, si quiere confirmar que yo fui víctima, entonces la narrativa de la historia va a ir en torno a, y no me dijeron, y entonces yo me sentí así, y entonces pero si la trama va, yo soy don chingón, entonces vaya, entonces sí, sí, y entonces me dijeron, y entonces, no, o sea, es como esa, si lo pienso como en una película, ¿no? Como estas, ¿cómo se llaman? Como categorías, ¿no? Tal vez de quiero ver comedia o drama o esto o el otro. Y la trama que hay detrás de la historia quiere contar algo, ¿no? Acerca de quién soy en esta historia. Y al mismo tiempo me hace pensar que yo creo que es muy, muy complejo si hablamos de autoterapearse, ¿no? Yo creo que es muy complejo cambiar la narrativa si no hay alguien enfrente que te la cuestione. O sea, mientras tú cuentas tu propia historia de vida, la vas a contar en la línea de lo que a lo que le decidiste dar como estos
estos highlights, ¿no? Lo que decidiste subrayar de estas partes de la historia que son importantes. Y creo que me refiero a que no lo puedes hacer solo, de que puede ser una cuestión de amigos, ¿no? De que están contando la historia, es como, oye, ¿no se te ocurrió que tal vez esta persona lo hizo por tal? Y es como, ah, pues eso cambia toda la historia, muchas gracias por compartir, ¿no? O sea, como así, ¿no? O pues en una terapia con alguien formado, ¿no? Pero sí creo que para salirnos de nuestra historia, vaya, tal vez con ciertas prácticas autogestionadas, podríamos decir, a ver, si yo contara esta historia desde otro lugar, ¿cómo lo haría? Pero de pronto es simplemente una mirada, un enfoque distinto que no tiene que ser ni siquiera del todo profesional, pero por eso me parece tan valioso la posibilidad de tener vínculos vulnerables, honestos, con, pues, con la gente que nos rodea, ¿no? Tanto desde terapia como desde la parte tal vez informal, si puedo poner la palabra. ¿Coinciden? ¿Creen que es algo que se pueda practicar de ambas formas? Sí, o sea, bueno, lo que yo creo es que las prácticas narrativas en realidad son una epistemología, es decir, es una mirada, por eso constantemente nos referimos a la mirada, no es una técnica, es una manera de ver el mundo y de acercarnos al mundo. Y desde ese lugar, la propuesta que traen las prácticas narrativas, que a mí me parece muy valiosa, es eh, pues tomar en cuenta el contexto, ¿no? Tomar en cuenta que vivimos en una estructura y que eso informa un montón de cosas alrededor de estas historias que se van construyendo como dominantes. Y entonces, cuando, como al empezar a mirar el mundo desde este lugar, sí, como empiezas a vivirlo diferente, ¿no? Mm, Empiezas a preguntarte diferente, empiezas a acercarte de forma diferente, porque empiezas a darte cuenta que hay un montón de cosas que están depositadas en ti o que construyeron tu historia dominante, que no necesariamente eh, son tu culpa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que ahí vivimos en esta cultura de las culpas. Y entonces cuestionarlas y decir, bueno, ¿y de dónde salió esa idea? ¿De dónde surgió? ¿Cómo nació esa idea? ¿Quién, no? ¿De dónde se construyó? ¿En dónde? ¿Quién es quien tiene esa voz y decide que así debe de ser, ¿no? mm, Hace que de pronto, pues, un poco el trabajo dentro de las prácticas o la terapia narrativa, pues es ir como revisando y escuchando esa historia que se ha construido como la historia dominante, para encontrar como esas pistas en la historia que cuentan y muestran otras cosas de información y que sobre todo pues te recuperan como persona tu poder de agencia, ¿no? Como esto que decías de están los, no sé, amiguites en el recreo y de pronto alguien dice, es que no me acuerdo cómo ponías el ejemplo de alguien como que te hicieron pensar esto, te hicieron decir esto o te sientes así. Y entonces de pronto decir, bueno, esa sensación de dónde viene, ¿no? mm, No, tú no eres esa sensación, ¿no? Como que lo que tiene las prácticas narrativas, a mí las premisas que me parecen muy interesantes son como, por un lado, pensar pues que tú no eres el problema, ¿no? Tú no eres tu problema, ¿no? Como que tú eres tú y tu problema es el problema. Y mm, entonces, y qué nos está indicando, por qué se presenta de esa manera o qué está informando, ¿no? Y entonces hacer esa distinción de la persona es la persona y el problema es el problema, pues hace una diferencia bien radical en el abordaje. Y de ahí, pues quien es la persona experta es la persona. Como yo como persona terapeuta, pues no soy la experta en tu vida, ¿no? Si estuviéramos en una sesión, mm, Luga, pues quien sabe cómo está la cosa con su vida eres tú. Y mm, entonces yo te voy a acompañar desde una mirada de curiosidad y te voy a acompañar como haciendo preguntas, porque, ¿no? Como desde esa misma curiosidad en donde vamos a ver si encontramos esos eventos como eh, alternativos, ¿no? Que ujú, cuentan esas historias alternativas, esos como eventos afortunados. Pero, y por otro lado, pues, otra cosa que a mí me gusta mucho trabajar desde las prácticas narrativas es que trabaja mucho desde lo que las personas valoran, ¿no? ¿Cuáles son sus mm, esperanzas? ¿Qué es importante para las personas? ¿Por qué? ¿Desde dónde actuamos las personas cuando actuamos? Porque yo he aprendido a raíz de los acompañamientos que he dado que, pues, y porque es una de las premisas de las prácticas narrativas, que las cosas que hacemos y las acciones que tomamos y las decisiones que decimos, normalmente las hacemos porque estamos cuidando algo, ¿no? Como mm, que algo que es importante para nosotras lo queremos proteger. Si la manera en cómo actuamos nos fue útil, es la manera como queremos seguir actuando, nos hace sentido, no generó consecuencias, eso es otra cosa, mm, ¿no? Que se vale revisar, pero como las motivaciones vienen generalmente desde un lugar de algo que me importa, que se puede ver en riesgo o transgredido, lo quiero cuidar y entonces por eso hago lo que hago. claro. Este,
Luis, no sé si quieres complementar con algo. Yo estoy de acuerdo con las dos. Me quedé pensando en lo que decía Luga, ¿no? De la importancia de que haya alguien en la conversación, haya un interlocutor, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y también de acuerdo en que no tiene que ser una persona terapeuta, no tiene que ser una conversación en el contexto formalmente de psicoterapia, pero sí creo que desde la forma que hacemos las preguntas, el lenguaje que utilizamos, sucede en conversaciones terapéuticas, pensando desde la narrativa. Bueno, uno de los, como de los ejes o de los principios con los que nos movemos es que la identidad es un logro compartido. Y no solo porque para un día ser papá necesito tener hijos, ¿no? Y tiene que haber otra persona, sino porque la manera en que la otra persona escucha la mirada del otro en una conversación legitima o no lo que yo estoy diciendo. Y entonces las historias que yo comparto, ejemplo, las historias que yo vaya a compartir hoy en esta conversación, pues tienen que ver con la identidad que estoy mostrándote a ti, Luga, a ti, Rina, en un contexto muy puntual que además tiene un tema no muy acotado y que se está grabando y que se va a compartir. Hay historias de mi vida que yo voy a dejar fuera, ¿no? En Claro. este espacio. Y eso no quiere decir que no estén sucediendo. Otro de los, así los voy soltando durante la conversación, ¿no? Ujú, Otro ujú. de los principios como más elementales tiene que ver con que somos seres multihistoriados. No hay una verdadera. Y no se trata de a los 30 le voy a cambiar la verdad a mi infancia, pero sí a los 30 puedo encontrar otras historias que están por ahí. Porque comúnmente la historia o las historias con las que nos quedamos son las mismas y son las que nos enseñaron a contar, ¿no? Si hoy te pregunto a ti, Luga, tienes 5 minutos para contarme la historia de tu vida, vas. Me vas a contar una serie de cosas, ¿no? Y ahí como lo que se te vaya ocurriendo. Y seguro hay puntos muy específicos que la mayoría repetiríamos, como dónde nacimos, como si fuimos a la universidad, qué Ujú. estudiamos en la universidad, como si tenemos, si somos papás, mamás, quién es nuestra familia, como cosas muy específicas que se nos han enseñado como identidad. Y está tan Claro. arraigado que es el discurso dominante y es lo que hay que contar cuando me presento yo, ¿no? Y si te pregunto lo mismo en 15 años y te digo, otra vez solo tienes 5 minutos, vas a tener que dejar fuera algo de lo que me dijiste en estos 5 minutos para agregar algo importantísimo que haya pasado en estos 15. Y esa decisión no es al azar. Esa Ujú, decisión es la trama que estás queriendo contar, ¿no? ujú. Entonces, a través de un proceso desde la terapia narrativa, pues nos atrevemos como a cuestionar las tramas, pero también a explorar cuáles son esas tramas que yo quiero y esas que me impusieron, o esas tramas que me vienen bien para Ujú. trabajar lo que he vivido y esas que no. Tomaré un ejemplo con lo que yo más trabajo es con violencia, ¿no? Y las historias que circulan sobre la violencia tienen que ver siempre con agresor-víctima. Y siempre tienen que ver con agresor con poder, víctima sin agencia. Y haciendo la aclaración de que la violencia sucede siempre cuando el agresor tiene mayor poder, porque se necesita tener el poder para ejercerla y para el sometimiento y la dominación que representa la violencia, Ujú. pero la agencia no la perdemos. En la narrativa pensamos que nadie recibe violencia de manera pasiva. Y entonces hay preguntas que podemos hacer sobre las respuestas que le dimos a la violencia. ¿Qué acciones yo tomé no azarosas? ¿Qué acciones no sé qué tan pensadas o no, pero acciones de cuidado pude tomar y protegiendo qué estaban esas acciones antes, durante y después de que sucediera la violencia? Porque hablando de muchos tipos de violencia, caminar más rápido, pero guardar silencio, pero hacerme el dormido, no discutir cuando la otra persona había tomado, salir corriendo y esconderme para que no me viera, o ese día guardar silencio en una conversación pública y no contrariarle. Hay un montón de acciones que aparentemente no, yo no podía hacer nada, yo soy solo víctima, y si las abrimos, son acciones de respuesta, son acciones que hablan, que dan testimonio de agencia, que dan testimonio de una intención de cuidado. Si no me alcanzó el poder para cuidarme de manera tal que yo me iba de esa relación, no me alcanzó para eso, pero para algo sí, y eso es un testimonio de que no me dejé de cuidar en el camino. Y eso cuenta una historia bien diferente de la aparentemente víctima. Claro. Y desde el momento en que yo me pienso como algo más que eso, empieza a abrirse la posibilidad de, bueno, ¿y cómo engrosamos esta historia? ¿Y cómo sumamos a mis acciones de cuidado para que eventualmente sean tantas que mi límite se siente mucho más grande o pone un efecto mucho más grande en la relación en la que estoy, en el entorno en el que vivo? No sé si nos desviamos un montón o si ¿No? respondimos la pregunta, pero de eso va nuestra chamba desde este lugar. No, 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 está espectacular. Me hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Ahorita que mencionaban como ambos esta parte de cómo nos vamos narrando la historia para tomar esta agencia de quiénes somos y cómo somos contextuales y esta parte de somos multihistóricos o multifacéticos o demás.
creo que de pronto no sé en qué momento nos perdimos en el camino de la humanidad de querer definir las cosas como fijas, ¿no? Como no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero en consulta es mucho quiero descubrir quién soy. Y es como, puta, pues, me cuentas, ¿no? O sea, es como, pues puedes descubrir quién vas siendo en el momento que vamos hablando, o sea, es como gerundio, pues, ¿no? Es un caminar, es continuo, porque quién soy, así como fijo, puta, pues llegaría a la conclusión de eres, ¿no? Y nos quedaríamos así en el mundo de lo etéreo y el quantum, porque no llegaríamos a muchas conclusiones de ello. Y creo que dijiste algo, Luis, en la parte de Somos todas esas historias, que literalmente sentí un escalofrío en el cuerpo. Vengo de leer un libro espectacular que se llama La conciencia sin fronteras y habla de toda esta manera de profundizar, es de Ken Wilber y tiene que ver con esta parte transpersonal que creo que de alguna manera va de la mano con lo que estamos hablando. Y cómo es que yo, si trato de traducirlo en lo que estoy entendiendo de terapia narrativa, cómo en el momento que aumento historias, ¿no? No elijo es esta o esta, sino es esta y también esta y además esta, y entonces me puedo contar la historia desde todos estos lugares más allá de, desecho por completo el víctima para entonces empoderada, o desecho por completo yo qué sé, que fui injusta o que fui infiel o que fui, no, lo que sea que puedan ser palabras que de pronto me confrontan lo hice desde mis mejores intenciones. No, es que las cosas coexisten, ¿no? Y justamente hablando estaba viendo la película Intensamente 2 porque ya salió en Disney Plus, por cierto, y la voy a ver 70 veces, ¿no? La estaba viendo en la mañana con mis hijas 15 minutos antes de ir a la escuela y hablaba de esta parte de identidad, ¿no? De la identidad como esta mezcla de creencias, ¿no? Y cómo todas estas creencias la forman. Y entonces, claro que mi identidad es una mezcla de creencias que algunas van a ser más cómodas o incómodas que otras, algunas nos van a hacer sentir más avergonzados o más orgullosos, ¿no? El punto es tratar de como develar, como voltear un poquito el cajón y decir cuáles son esas creencias que hay ahí y quién soy mientras me las voy contando, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? Quienes me conocen ya sea por el podcast o desde un lado personal, o sea, puedo escuchar la carcajada virtual de que Luga se presente en 5 minutos. O sea, no mames, eso 100% no va a pasar. Sería un reto bien interesante tratar de plantearlo desde ahí. Y claro que me imagino en los highlights que yo hubiera marcado como hitos históricos de mi propia historia, serían muy diferentes, ya no digas en 15 años, del año pasado a este, o de hace 6 meses a este, o sea, seguramente te cuento otras historias y creo que en ese mundo de la ambigüedad o incertidumbre de lo fijo, entre comillas, que me parece que es una falacia, ¿no? Es como quién soy o cómo me defino, híjole, pues dime el contexto, ¿no? Esto que decías tú, Rina. Y justo desde ahí, lugar, como que me haces pensar en un montón de cosas con esto que compartes, ¿no? Como eh, cuando vienen las personas y todo, o cuando yo misma, ¿no? Como esta necesidad de cómo, por qué queremos catalogarlo todo, y venir y decir esto es así y tiene este nombre y así es. Esto abriría muchas temas distintos, pero una de las partes es que también las prácticas narrativas, pues, como son muy políticas, es decir, como no podemos hablar de la terapia narrativa o de las prácticas narrativas sin hablar de la toma de postura, por ejemplo, como que Mm. la persona consultante, pues durante el proceso y las conversaciones, pues es importante que pueda decidir cómo se siente con respecto a eso, cuál es su postura con respecto a lo que está viviendo, a lo que está sintiendo. Eh, y de ahí tiene que ver mucho eso también. Regreso al contexto, como para mí, ¿qué le pasó a la humanidad mientras, ¿no? Como en este camino para llegar a que todo tenga que tener una cosa tan definida, a veces tan acotada y tampoco multihistoriada? Para mí tiene que ver con el capitalismo por completo, o sea, tiene que ver con ver a las personas como cadena de producción Mm. y la propiedad privada y un montón de cosas que me pondría ya en otra conversación, pero creo que de pronto como que hay un sistema, un contexto que de pronto, ¿no? Un patriarcado que de pronto nos pide, pues esto es así y así, ¿no? Y el mundo se tiene que dividir de esta manera y no hay otras maneras de vivir y no hay otras maneras de existir porque la historia que vivimos y el contexto que vivimos, pues lo contó como ciertas personas sin contemplar otras maneras y otras Claro. existencias y otras miradas. Y desde ahí,
pues hay una demanda. Y entonces por eso a mí me gustan tanto las prácticas narrativas. Yo me enamoré de las prácticas narrativas. Voy a hacer la acotación que yo conocí las prácticas narrativas mucho a través de Luis, es decir, en la maestría tuve 2 clases, pero como a profundidad entendí como la belleza de las prácticas narrativas gracias a que Luis y yo nos conocimos y Luis ya era un apasionado de esta mirada y entonces me contagió. Este, lo que a mí me gustó mucho justo es eso, es que es un lugar que permite, o una mirada que permite cuestionar y que permite como mirar con otros lentes y de pronto decir, bueno, ¿quién construyó, no? Como este mundo, o sea, este mundo de cuándo fue, pues bueno, alguien lo construyó, ¿no? Como que alguien, y de ahí esto que decías de, bueno, y cuando vienen las personas y que de pronto, no, a veces mencionabas como mencionas por ahí la vergüenza, ¿no? Y la culpa que podría sentir alguien cuando, y ahí más bien como lo que propondrían las prácticas narrativas es pues platicar con esa vergüenza, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué viene a decir? O no, o esa culpa, o esa emoción, como lo que platicábamos, si, para cuando no sabemos el orden de nuestros episodios de Vinculario acá, pero un poco de ahí viene lo que platicábamos en ese episodio de Vinculario, ¿no? De qué viene a decir esa emoción, qué viene a avisar, y entonces con quien platicas como en Intensamente, ¿no? Como hay estos personajes que vienen transitoriamente, que nos van a informar un montón de cosas, porque, y ahí viene, ¿no? Y de ahí se devela, pues todo esto que Luis comparte de cómo, qué sí hago, ¿no? Qué sí puedo hacer y desde dónde lo hago y si me es de utilidad o no me es de utilidad, pero para mí de lo más revolucionario que proponen las prácticas narrativas es tomar en cuenta el contexto. Y cómo pues va, ¿no? Como que si hablamos de la psicología como en sus orígenes, pues hablamos de que el foco estaba en el individuo, ¿no? Y entonces era mi bronca y yo la soluciono y yo decido y todo recae en mí. Y se fueron ampliando las miradas, ¿no? La terapia sistémica ya propone que, bueno, no somos, los individuos no somos entes aislados, vivimos dentro de un sistema y ese sistema se compone como de varios miembros, ¿no? O personas, y el conjunto de esas interacciones va a generar un montón de dinámicas, ¿no? Y a raíz de esas dinámicas aparecerán pues mucha información. Y lo que viene después, que porque las prácticas narrativas son de los 90, ¿no? Ya estamos hablando de 1990 más o menos, pues es, bueno, ya ese sistema, o sea, este individuo que le pasan cosas, que vive dentro de un sistema, pues vive dentro de un contexto, vive dentro de no vive dentro de una comunidad, que está dentro de un país, que está dentro de una ciudad, que está dentro de un continente, que está dentro de un mundo que está de un lado del mundo, que tiene ciertas visiones, ¿no? Culturales, que tiene ciertas creencias, y de ahí vienen muchos de estos discursos, y entonces cuestionarlos, pues se vuelve como muy refrescante, porque también creo que vivimos en un mundo donde nos han enseñado a cuestionar poco, ¿Qué y a preguntas cuestionar haces? ¿no? Así, ¿qué Luis, preguntas haces? ¿qué ¿Por? preguntas ¿No? haces? Esto es lo que más me gusta de la terapia narrativa, lo política que es. Hablando, por ejemplo, de esta categorización que nos han enseñado, ¿no? Como tú decías, Luga, ¿no? Es que nos enseñaron como que somos una cosa o la otra. Una pregunta que a mí me encanta hacer es, ¿y a quién le sirve que tú pienses eso de ti? ¿O a quién le sirve que esa sea la categoría en la que tú estés? Porque no es fortuito desde esta mirada, y yo la comparto y me hago cargo de mis opiniones, pero desde la mirada de la terapia narrativa no es fortuito la categorización con el absurdo mito de que los hombres somos racionales y las mujeres emocionales. Pues sí le sirve a alguien, nos sirve a los hombres que podemos tener los espacios en los trabajos y los puestos con mayor poder y ganar más dinero y sostener el poder político, social, económico. Cuando somos los seres racionales, pues somos los seres confiables para esto, y las mujeres quedarse en el espacio privado no es, no es fortuito, sí le sirve a alguien, ¿no? Esa categoría, así por poner un ejemplo. Y entonces Uno las ligerito. categorías sociales, perdón, Un ejemplo ligerito, que ándale, casi nos ligerito pega y a como todos. bien ajeno, ¿no? Y entonces estas categorías sociales de incluso los antecedentes como más lejanos en el mundo de la psicología, la categorización no solo de los trastornos, sino de los perfiles de personalidad, de los tipos de apego y demás, si los empezamos a tomar como algo absoluto y como algo fijo y excluyente, se vuelve bien peligroso, ¿no? O sea, yo puedo trabajar en mí y puedo sentirme reflejado, puedo resonar con el apego ansioso. Si yo pienso que todas mis relaciones y en todo momento la única forma en la que voy a actuar es a través de las características del apego ansioso, es bien peligroso, porque aunque resuene con ello y aunque
sí me identifique con muchas de las cosas, habrá otras que no, y habrá momentos y relaciones en mi vida en las que se siente o cumple las características de apego seguro y algún día me he comportado como alguien con apego evitativo y todas las historias soy. Estas metáforas, estas formas de explicar, mientras me sumen para entenderme, para conocerme y tomar decisiones de una manera en que no me piense como una categoría, pueden ser recursos, pero cuando ya pienso que es una categoría absoluta, excluyente, tajante, empiezan a limitar mi identidad, porque además que me lo diga una persona profesional, una persona terapeuta, pues ya parece que lo hace una verdad, ¿no? Porque me lo dijo el terapeuta, entonces pues debo ser una persona con una herida de abandono que me va a acompañar toda mi vida. E incluso si sí, esa es una partecita chiquita de quién soy, porque también soy quien le ha podido dar respuesta y le ha plantado cara a algunos problemas, y también soy quien se ha equivocado en estas cosas y quien de estas aprendió unas tantas, y soy todas a la vez, ¿no? Y ese es un punto importante, y me encantaría regresar a esto porque tú lo dijiste, Luga, y para mí es de las cosas más lindas de un trabajo así. No se trata de convencernos de algo buena onda y entonces cambiar de la historia fea a la bonita, ¿no? Un principio básico también, nunca las historias que estamos explorando, la historia que alguien puede elegir para vivirse desde ella, que la llamamos historia preferida, nunca viene de, así el terapeuta que está enfrente, la terapeuta te va a decir, no, mira, lo que pasa es esto, y entonces te vende la historia y si te convence bien, ahora vas a pensar algo bien buena onda, como, y lo digo con toda la aclaración de que esto que estoy a punto de decir es así completo sarcasmo y no es lo que yo pienso, pues no voy a llegar a decirte como de, no te voy a convencer de que le agradezcas a quien te hizo daño porque eso te hizo más fuerte y entonces gracias a todo lo que te lastimó y lo mucho que te hizo llorar eres la persona que eres. A mí me parecería antiético hacerte que le agradezcas a alguien que te hizo daño. Quizá eso no es lo que va a pasar, pero sí que puedas reconocer en ti la resiliencia, las respuestas, Por supuesto. los recursos de los que te agarraste para aprender de las cosas que alguien más decidió que te pasaran cuando eso fue el caso, ¿no? Claro. Y entonces el buscar una historia preferida o de una historia oficial, que es la que más nos han contado, buscar un catálogo de historias alternativas. ¿Cuáles son esas otras historias que también existen? Esas excepciones, las excepciones son un punto de entrada, ¿no? Alguien que te cuenta si soy bien impuntual, cuando le haces la pregunta de cuál es un día en el que has llegado puntual, por raro que sea en ti, y te dice, pues el día que tenía la entrevista de trabajo para el trabajo de mis sueños, esa no fue una decisión al azar. Y entonces empiezas a preguntar como, ¿qué dice eso de lo que valoras? ¿Qué estaba siendo importante para ti? ¿Qué querías cuidar? ¿No? Abrimos un catálogo de historias alternativas y es posible elegir una como la historia preferida desde la que me quiero vivir, de algo que me pasó, de algo que viví con alguien más, de una de mis relaciones, de mi infancia, qué sé yo, no negando o convenciéndome de que el otro no existe, ¿no? No negando que algo más pasó, pero puedo quedarme con una de las historias y eso es lo que a mí me permite moverme del lugar y moverme hacia la dirección en la que yo me quiero mover. No puedo negar lo otro, ¿no? A mí me pasó, en una conversación nada terapéutica, me pasó hace la semana pasada, fue muy interesante para mí. Yo crecí con un papá y una mamá que no tenían mucho la costumbre como de escuchar, porque nadie les enseñó, ¿no? A escuchar a las infancias. No era mucho de, a ver, incluirnos en las decisiones de familia, pues claro que eso no pasaba, como de dónde quieren ir de vacaciones, pues ustedes quieren lo que yo quiero y punto, ¿no? Porque eso les dijeron que era ser papá y ser mamá y era ser buen papá y buena mamá, ¿no? Y entonces tratando de hacer bien su chamba, pues era lo que hacían. Y la semana pasada a mí me encantan los programas así de renovación de casas y tal. Estaba viendo cómo renovaban un baño y platicaba con alguien y me acordé que cuando tenía 8 años y mi hermana, no, yo tenía 9, mi hermana 5, más o menos 6, si acaso tenía ella, nos mudamos a una casa que no estaba completamente terminada y entonces se iban a hacer como los últimos toques. Los baños no estaban listos. Nos preguntaron de qué color quieres el baño. Y yo a los 9 años dije, quiero el baño negro. Y recuerdo que mi mamá me dijo como, yo creo que lo tienes que pensar, o sea, piénsalo bien. Por Y eso yo, no te quiero el baño pregunto. negro. Yo sé que quiero mi baño negro. Y además imagínate la estética de principios de los 2000 con un baño negro. O sea, no era muy prometedor el escenario, pero yo elegí mi baño negro y mi hermana eligió su baño rosa. Y a la fecha esos baños están ahí, ¿no? El baño negro y el baño rosa. Y a mí esa imagen se me quedó como, ese día me escucharon y me escucharon en algo tan trascendente que duró décadas, ¿no? Y hoy no me parece para nada bonito, pero en ese momento esa era yo. Y en ese momento alguien que tenía el poder me escuchó y a mí me contó una historia diferente de mi infancia. No para romantizarle y decir, tengo los mejores papás del mundo y ellos lo entendieron todo y yo estaba equivocadísimo. No, también la regaron, seguro. También otras cosas que sé que viví con ellos pueden contar historias diferentes, también. Pero sí que me puedo reconciliar con esta parte en particular, ¿no? Porque hoy tengo una historia más disponible. Y hoy esa es una historia que también es real y que también tengo que honrar porque también la viví, ¿no?
Un poco eso es la intención. No, es que está precioso. A ver, me surgen como muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, simplemente esta conversación creo que nos amplía la mirada a quienes la estamos viviendo, ¿no? Ya sea en este momento, quienes nos escuchan, ¿no? Y es como un poco, o sea, para mí de entrada ha sido como ampliar el concepto de terapia sistémica de entrada, ¿no? O sea, yo pienso en terapia sistémica familiarmente hablando, constelaciones familiares, núcleo familiar y tal, pero claro, es un sistema dentro del subsistema, del subsistema, del subsistema, o yéndonos hacia afuera en círculos concéntricos, como lo queramos ver, pero a final de cuentas parte de este todo. Creo que como hace un rato decía Rina, como el empezar a ver las cosas desde una manera, pues te genera una narrativa diferente, me hace pensar en esta metáfora mucho de los lentes violeta, ¿no? De cuando empezamos a ver las cosas a partir del patriarcado y demás, y cómo es como cuánto pinche machismo, mamón, o sea, pero es que en todos lados, en cada comentario, en cada discurso, en cada todo, ¿no? Pero si lo ampliamos a LGBT, pero si lo ampliamos a violencia, de repente es una mirada de decir, Dios mío, Jesucristo, yo estaba más a gusto mientras no me daba cuenta de nada, creo, ¿no? Pero bueno, es como este cuestionamiento, ¿no? Y por otro lado, me hace pensar, y creo que tiene que ver con esto que decía tanto Rina desde la parte capitalista y tú, Luis, desde la parte categórica. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho en lo personal, me pasa mucho con pacientes, me pasa mucho también con amigos. En el momento que haces como una eh, aseveración de algo que me está pasando, ¿no? Y entonces en ese momento me sentí absolutamente traicionada. Porque ya que lo dices, dices, bueno, a ver, o sea, como que hay un recálculo de la ruta, porque en el momento que ya le pones, como que tomas una postura, como estabas diciendo, Rina, ¿no? En la parte política, ¿no? En el momento que pones una postura, es como, o sea, sí, pero bueno, o sea, tampoco es que sea la traición de la vida, y es como que lo que les quiero preguntar es, pareciera que estas técnicas amplían, 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 y yo digo, Jesucristo nuestro Señor, ¿y cómo regresamos a vivir en el planeta a la hora en la que estamos, ¿no? O sea, hay una manera como de ya que ampliamos la mirada de todo esto, cómo nos regresamos un poquito, porque creo que se puede volver en palabras sartrerianas, ¿no? Como un poco nauseabundo, ¿no? Pensar en que hay tanto contexto y tantas historias y tantas posibilidades y que soy todo lo que puedo ser como ser humano. ¿Y ahora qué me pongo para ir a trabajar? O sea, ¿no? Como desde esta parte ya mundana y tajante, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Yo, yo, yo lo que pienso mientras escucho es que como no, pareciera que abre así un abanico de donde la ansiedad vendría a visitar, de decir, híjole, no sé qué decidir, pero el trabajo es bastante puntual porque trabajamos desde lo que es importante para las personas. Es decir, no es que de pronto así Luis saca como el catálogo de telas o de la cómics de los pantones de colores y se escoge cuál de todas estas te quieres, por qué emoción te quieres poner hoy, sino es para ti, Luga, ¿qué te es útil? ¿Qué te resuena? ¿No? Y trabajas con historias muy puntuales y desde esas historias muy puntuales, pues la conversación como que va saliendo, porque lo que para ti, lo que tú estabas valorando en el momento que tomaste la decisión que tomaste, o lo que para ti significa como este sentimiento de traición y de dónde, ¿no? Y cómo se construyó en ti ese entendimiento de lo que es traición y lo que se ve transgredido para ti al sentirte traicionada, pues es para ti, no es para mí. Yo le puedo dar una puntuación distinta a esa conversación. Y entonces desde ese lugar yo sé que suena muy abrumador así en primera instancia, pero son conversaciones bastante puntuales, porque hablas de cosas muy específicas al final, porque estás hablando de situaciones muy específicas que quien comparte está trayendo a la mesa. De ahí, hacia dónde se abra también va a depender de la persona que consulta, ¿no? Va a depender de eso que le resuene y con lo que se identifique en ese momento. Y también, solo porque me es importante mencionarlo como más puntualmente y porque también algo que viene mucho de las prácticas narrativas es como la importancia de nombrar, ¿no? Y la importancia del lenguaje y de construir realidades a partir de ello, es que al hablar del contexto y de que las prácticas narrativas toman postura y Luis lo decía en los ejemplos que compartía hace un momento, pues es que toma en cuenta como que
las relaciones de poder y que hay relaciones dispares de poder y las distintas, ¿no? Y cómo está construido este mundo en cuanto a todos los contextos, entendiendo que es un mundo bastante asimétrico, ¿no? Bastante desigual en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Y entonces esas dinámicas de poder pues vienen a la conversación constantemente porque todo el tiempo las personas nos vivimos a través de ello porque así está construido el mundo, entonces toman en cuenta esas cosas, ¿no? Nada más como era importante como mencionarlo, pero eso, como empezaría por ahí, como diría, si vienes así de me sentí súper traicionada, pues hay muchísimas hay mucho que conversar a través de eso, de eso, desde de construir para ti qué significa el concepto de traición, ¿no? Y que viene a avisar esa sensación, desde, ¿no? Como, y de ahí, pues hay muchas ramificaciones, pero todas muy específicas dentro de la conversación. No sé, Luis, si quieres agregar algo. Sí, yo agregaría que, porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, que las conversaciones, una conversación planteada desde la narrativa, nos mueve a la acción porque nos mueve a tomar una postura, precisamente. Digamos, la toma de postura es parte de lo que está así en los textos, pues, que nos forman al respecto. La toma de postura que tiene que ver con, si yo amplío la mirada con una serie de historias alternativas que no son la que me habían contado, la única, yo puedo elegir desde cuál me quiero vivir evaluando los efectos, ¿no? Bueno, y quedarme aferrado a esta historia me hace bien, me hace mal, me cuida, me descuida, y lo mismo con la otra y la otra. Yo puedo elegir historias. Pensando en todas las cosas que yo soy, cuáles de estas me gustan, cuáles son partes de la identidad preferida y cuáles son partes de una identidad o que un día quise tener y ya no tengo, o que nunca quise tener, pero se me acercaron los problemas, o que alguien más puso sobre mí, ¿no? Porque pasa, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, nos puede pasar que alguien más toma decisiones sobre quiénes somos. Claro. Yo puedo elegir qué partes de la identidad voy a mantener y cuáles voy a dejar fuera. Y eso se traduce en la acción, ¿no? Las conversaciones sí terminan con, ¿y qué puedes hacer? O sea, ¿qué tendrías que estar haciendo diferente esta semana para que tú sepas que estás siendo fiel a la identidad que quieres tener? ¿O cuál sería una respuesta que tú le puedes dar a tu pareja la próxima vez que se abra esta conversación para saber que lo estás, o sea, así me voy a ventilar completamente, así ejemplo real mío, ¿no? Así una de las cosas que yo he aprendido es lo que yo aprendí en la vida durante mi infancia, en otro momento, sobre las conversaciones en pareja sobre dinero era caótico, ¿no? O sea, lo que yo aprendí es que eso era así, alerta, botón rojo, bandera roja, todo mal, ¿no? No se puede hablar en pareja de dinero sin que acaben peleas, sin que acaben una bronca. Entonces, a mí me ponía nerviosísimo, ansiosísimo y lo que le sigue. Y entonces, así, la pregunta que yo puedo colocar en este momento para, no sé si esa es la que me hizo o no mi terapeuta, que también trabaja desde la narrativa, pero así la pregunta que yo me puedo hacer de cuál es la respuesta que puedo dar al iniciar esta conversación con mi pareja para saber que no va a llegar al caos, que va a llegar a un lugar de cuidado, porque es lo que yo decidí. Y entonces se traduce en así esta frasecita que yo tengo que iniciar de, a ver, quiero que sepas que este tema me pone bien tenso y que entonces vamos a tener que hacerlo como con más calma y más lento para que entonces poco a poco yo vaya armando respuestas que sean cuidadosas y que no sean reflejos ni de agresión ni de defensa y tal, ¿no? Se traduce en acciones para, pues sí, para vivir cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. Eso tampoco es una realidad que se niegue desde este lugar. Y ese ejemplo que pones, Luis, como me hace pensar como de manera muy puntual esto de la toma de postura, como que la toma de postura no es algo abstracto, grande e inalcanzable, es eso, es eso que voy a decidir que me va a ayudar a tomar acción. Sí, 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 sí. Me hace pensar un poco en, en una especie de filtro, ¿no? Hay veces que nos estamos contando una historia muy, 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 muy filtrada a partir de determinadas experiencias y perspectiva que la vuelve diminuta o muy limitada, ¿no? Y entonces desde la narrativa como que ampliamos tal vez ese scope para ver de nuevo como las otras alternativas de esa misma historia, para regresar a un filtro de desde qué postura me voy a tratar de ver, entendiendo que existen las otras, pero tomando cierta postura, porque por sí la tomamos, ¿no? Vaya, paradójicamente hablando, tomar la postura de la ambigüedad es tomar una postura, ¿no? Aunque sea ambigua. Entonces es como, si ya estamos ahí, de alguna manera es ver cómo ampliamos la mirada para darnos cuenta que no es la única alternativa
y desde mi experiencia y pasión por el análisis existencial, es un poco regresarnos a esta libertad de plantear desde dónde estamos viviendo estas historias y por ende responsabilidad, ¿no? Porque si yo me cuento la historia de, pues no me quedó de otra y tuve que salir adelante y sacar adelante a mis hermanos y trabajar y no, sí te quedó de otra, sí te quedó de otra y elegiste esta y fue muy valiosa en estos caminos y fue muy retadora en estos otros, pero sí te quedó de otra, ¿no? Como regresarle a esa persona la opción. Hace poquito me pasaba en terapia una mujer que está viviendo una violencia pasivo-agresiva interesante de la pareja y me decía, entonces pues solamente se me ocurren dos opciones frente a un mensaje de texto, ¿no? No contestar, contestar un no te quiero volver a ver en mi vida o contestar sí, mi amor, lo que tú quieras, ¿no? Y digo, wow, son como tres opciones hiperradicales las tres, ¿no? Y entonces solo como en un ejercicio de libertad le planteé, dame 5 opciones de respuesta más, las que quieras, o sea, no me importa que una sea contestarle con un emoji con un dedo, tómala, me da igual, o sea, no me importa si son maduras o propensas o claras o tal, simplemente es como encuentra que hay estas opciones para que de nuevo de esas opciones, ¿no? Te regrese un poquito este poder de decir, no soy el títere del sistema o de mi agresor o de mi historia de vida o de lo que me contaron mis papás, sino que realmente puedo accionar desde ello, ¿no? Y cerrando un poquito con el tema, que está interesantísimo, estoy muy feliz de poderles entrevistar hoy, que dirían que hay alguna técnica o algún consejo, sugerencia un poquito autoterapéutica desde esta mirada que pudiéramos como aplicarnos en un momento de introspección, de soledad, de meditación, desde las prácticas narrativas que pudiera ser viable para quienes nos escuchan y nosotros mismos. Yo creo que hay un montón y tratando de ser bien responsable, una que me parece bastante inocua, ¿no? De hacer así sin ningún tipo de acompañamiento más allá de esto es la externalización es un principio básico de la narrativa también, ¿no? La persona es la persona, el problema es el problema y la persona lo que tiene es una relación con el problema. Entonces, sea la impuntualidad, o sea la ansiedad, o sea la depresión, o sea la angustia, ¿no? Si hay un problema que estoy viviendo en este momento, si hay preguntas que me puedo hacer sobre cuándo llegó a mi vida, cómo me di cuenta que estaba llegando, cómo me di cuenta que estaba creciendo, si es que lo hizo, o ha crecido a lo largo del tiempo, preguntas de qué pensamientos trae a mí y esos pensamientos, ¿qué dicen de lo que es importante para mí? ¿Qué me viene a avisar? ¿Qué me viene a decir? ¿No? ¿Qué me viene a anunciar sobre lo que yo valoro en esta vida? ¿no? Entonces, así como un pequeño inicio, ¿no? Por ese lugar, seguro podemos encontrar respuestas sobre el papel que este problema está teniendo en mi vida y también me puedo hacer preguntas sobre cómo me estoy relacionando con este problema, ¿no? ¿Qué Claro. decisiones tomo que lo pueden acercar? ¿Qué decisiones tomo que lo pueden alejar? ¿Dónde se siente más y dónde se siente menos? ¿Y qué tanta posibilidad tengo yo de elegir si estoy o no en esos espacios? ¿No? ¿En qué habitación vive? ¿No? ¿O en qué casa o en qué espacio está viviendo? Y si tengo yo o no, porque no en todos los casos hay, ¿no? La posibilidad de estar en ese lugar. ¿Qué puedo hacer yo para atender eso que me viene a avisar? Y tratar entonces de que mi relación con el problema sea una de escucha y no una de pelea. No, no, no me voy a pelear a lo mejor con la angustia, pero voy a escucharla y voy a ver si puedo hacer algo para atender eso que me viene a avisar, ¿no? Creo que una serie de preguntas así brevísimas sobre externalización, nada, se me ocurre como algo que podemos hacer en completa soledad y tranquilidad. No sé, Rinati, qué se te ocurre a ti? Coincido, me quedo con el ejemplo que pone Luis. Creo que ya como mirarlo, como dar esta mirada desde la externalización ayuda un montón pues a colocarme en un lugar distinto y darle una mirada distinta. Este, y yo también he aprendido eso, como a siempre preguntar qué significa para mí. O sea, como no dar por sentado que lo que todo mundo entendemos por las palabras es lo que, ¿no? Como recordar siempre que para cada quien el significado de ciertos conceptos se construye desde lo que cada quien valora. Y entonces de pronto cuestionarme qué significa para mí o cómo se construyó, ¿no? ¿Quién dijo?
¿no? Yo uso como el ejemplo que me viene a la mente es cuando hablamos de fracaso, ¿no? Mm, Eh, cómo se construye esa idea? ¿Y mm, según quién, ¿no? ¿Quién determina? Y eso sí, también me ayuda como a abrir la conversación eso, como cuestionar lo que significa para mí, lo que yo valoro, ¿no? Atrás de como estas, ¿no? Sí, me aleja de la categorización, como dices, y invita a la externalización, quiero decir. claro, maravilloso. Sí, creo que un ejercicio que creo que empíricamente podría caber dentro de las prácticas narrativas que yo de pronto les dejo a algunos de mis pacientes o de los participantes de curso y demás, yo les llamo que son las películas de dilema ético, ¿no? Como un poquito en donde te cuentan una historia que no está tan dualizada entre el bueno es guapo y es dulce y es agradable y es también medio pendejo y flota y bla, ¿no? Y el malo es muy malo y tiene la voz grave y tiene los dientes picudos y como esta, ¿no? Manera disneysesca de hacer las cosas como muy radicales. Me encanta la película del juez de Robert Downey Jr., me encanta la película de, mm, este, mm, de Milagros Inesperados de Tom Hanks, ¿no? Como películas donde Pena de muerte, ¿no? En donde sale Susan Sarandon y demás, que son películas que te ponen como al malo en un lugar que como que lo entiendes. El mismo Joker, ¿no? El tema de la película El Guasón, es como, pues con razón matas, güey. No, pues si yo hubiera tenido tu vida, pues yo también, ¿no? Es como que te generan una empatía orgánica a partir de escuchar la historia, ¿no? Y te ayudan a ampliar un poquito la perspectiva de decir, ok, ¿no? Si le preguntamos a la Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que hoy entrevistamos al lobo y vemos por dónde va la historia, ¿no? Entonces, creo que cuestionarnos las cosas desde esa ampliación de mirada puede ser útil y les diría que agradezco enormemente que nos hayan brindado este espacio. Por supuesto, dejo los datos de tanto de Vinculario, el podcast que tienen Rina y Luis, y pues bueno, cualquier cuestión con respecto a terapias en donde puedan ser acompañados por ellos y demás, pues seguramente también habrá muchos interesados en ello. Gracias por su tiempo, chicos, estuvo increíble. Gracias, Luga, por el espacio. Muchas gracias Luga por invitarnos y gracias Luis siempre por compartir los espacios. Excelente. Pues gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días en un episodio más de Autoterapia Podcast. Si te gustó, por favor, compártelo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas lindo día, mañana, tarde, noche, donde sea que nos escuches.